Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 10:53 de la mañana de hoy, 28 de agosto, jueves del 2025. Importante que empezamos antes porque vamos a entrevistar a la inspectora general Ibeliz Rivera, quien ayer descargó un informe de auditoría de una querella o unas querellas que recibió en agosto del 2021 con relación a quien actuaba como secretaria auxiliar de administración del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que en aquel momento dirigía y era secretaria Eileen Vélez Vega hasta el 2024. Importante lo que dejó caer la auditoría, y yo quiero comentarlo antes de que entremos en la entrevista con la inspectora, porque tiene una entrevista a las 11:15 de la mañana, así es que convenimos hacerla antes de ese otro compromiso mediático que tiene. Gracias a todos los que están, y ahorita cuando terminemos la entrevista los saludo y hablamos de lo importante que es seguir contribuyendo al periodismo independiente a través de este chat siempre que estemos en vivo. Este informe que nos llega a un resumen ejecutivo, todavía no tenemos el informe completo, pero es un resumen que la inspectora Ibeliz Rivera circula ayer y tiene que ver con las operaciones de unos contratos que se dieron a ciertos contratistas, que no menciona el resumen ejecutivo, que a su vez subcontrataron a quien era entonces la secretaria de Asuntos de Administración, la ingeniera Cristina Lee Salib López. Lo que yo quiero redondear antes de hablar con la inspectora es precisamente que tengan claro cuáles son los hallazgos que tiene y contiene este informe. Y no olviden que la inspectora general, a partir de que se creó la ley de la oficina del inspector general, lo que ha hecho es reunir, colocar en esa entidad todos los auditores que estaban en las diferentes agencias públicas para hacer un trabajo coordinado precisamente de investigación de sobre todo las querellas que pueden llegar y la información que puede tener esa agencia para investigar lo que se hace con los fondos públicos. Lo más importante, a mi juicio, de este informe es que destaca que esta persona, que vuelvo y repito, no identifica el informe, pero nosotros vamos a hablar más tarde de cómo llegamos a obtener no solamente el nombre, sino la corporación de la que es dueña con su esposo, Félix Torres López, para entonces, en un momento en que habían diferentes contrataciones en la agencia donde trabajaba, ser contratada esa corporación por el que recibe el contrato. Lo más importante es que durante la investigación se evidenció que esa exfuncionaria ejercía funciones en el DTOP
mientras su compañía y su esposo, es decir, la compañía en la que ella es vicepresidenta, y vamos a ir a la evidencia más tarde, y su esposo, figuraban como subcontratistas en propuestas evaluadas por comités en los que ella misma participaba, sin haber divulgado esta situación ni haberse inhibido. Es decir, nunca se lo dijo a aquellos que tenían obviamente interés sobre el asunto, porque está dirimiendo un contrato, dirimiendo un asunto, posiblemente induciendo error, como dice el mismo informe, porque nadie sabía en ese espacio donde hay un comité que es el que escoge a los contratistas, que ella tenía interés en esa corporación, que a su vez es contratada por un tercero. Importante. La falta de divulgación de interés del interés y la intervención en procesos oficiales con beneficio potencial comprometen la integridad de los procedimientos de contratación y exponen a la agencia a riesgos legales y reputacionales. Hallazgo 2. Se identificó que durante y después de su nombramiento, la compañía de la exfuncionaria fue subcontratada por contratistas de la ACT, Autoridad de Carreteras, sin haberse tramitado las autorizaciones requeridas ni evaluado los conflictos de interés. Volvemos. Lo hacían todo sin tener la información para poder aquilatar que de hecho ella tenía interés pecuniario en una empresa que estaba siendo subcontratada por otro. La situación permitió la participación de personas con interés directo en contratos gubernamentales. La exfuncionaria nunca solicitó una dispensa a la OEG, Oficina de Ética Gubernamental, ni divulgó a la Autoridad de Carreteras información sobre sus intereses privados y la subcontratación de su compañía con contratistas de la agencia, por lo que pudo inducir a error a los funcionarios que intervienen en los procesos de contratistas de la ACT. Lo más importante, para entonces ir a esa entrevista que nos queda un minuto, es precisamente cómo hay una funcionaria, que no es cualquier funcionaria, es la mano derecha en administración de Eileen Vélez Vega, y a eso vamos ya mismo. Eileen Vélez Vega, la secretaria del DTOP, tiene incluso una posición de carrera en la ACT, eso es algo que también voy a conversar con la inspectora. Se va como jefa de administración, Chief of Staff del DTOP, que recordemos que es la agencia sombrilla, y tiene nada más y nada menos que la intervención en comités que aprueban contratos, y nunca dijo y nunca dice que tiene una corporación que a su vez es subcontratada por esos contratistas. Vamos a llamar a la inspectora. Tengo hoy el ingeniera inspectora Cruzado. Vamos a llamarla para precisamente que nos ponga en contexto esta investigación. Hola Gladys. Hola, conecto a la inspectora ahora. Por favor, gracias. Y hay como 10 minutitos te da, ¿verdad? Sí, cómo no hay problema. Pues sí, pues la conecto. Vale. Bueno, esta es la oficial de prensa. Yo tengo que decir que yo nunca he tenido ningún problema con que me contesten preguntas de la oficina de la inspectora. Esta es su asesora en comunicaciones, pero también lo hace la persona que trabaja allí, que entiendo es el oficial de prensa de la agencia. Y es algo importante porque ustedes saben que nosotros tenemos serios problemas para que nos contesten los jefes de agencia. Recordemos que esto es una agencia anticorrupción. Operaría de alguna manera y opera, yo creo que opera, por lo menos esta agencia, independiente del Ejecutivo, sobre todo del asunto político partidista. Saludos, inspectora, y buenos días y bienvenida a Bonita Radio. ¿Me escucha? Sí, estoy aquí, saludos. Muy bien, saludos. Inspectora, ya yo hice más o menos un resumen, empecé antes el programa precisamente para poder hacer un resumen de ese informe que usted trae ayer y que tiene que ver con esa funcionaria que ustedes de hecho no mencionan, o sea, no identifican, ni tampoco a la corporación, que están advirtiendo que esta persona tenía un interés, de hecho es vicepresidenta de la corporación, y
siendo empleada de confianza del DTOP, tiene interés esta corporación en subcontratos con contratistas de la agencia. Lo primero que quisiera preguntar es, ¿por qué ustedes no identifican ni a la funcionaria ni a la corporación que está siendo cuestionada aquí en términos de la participación de ella como persona con interés propietario de esa corporación? Gracias, saludos. Gracias por la pregunta y que me permitas aclarar eso. Realmente, Claro. ¿verdad? Por disposición de la reglamentación y la ley, la Oficina del Inspector General tiene el deber de salvaguardar los datos confidenciales de todos los procesos que son atendidos cuando surjan referidos que podrían llevar la continuidad de los procesos investigativos. Por los pasados 6 años, pues va a poder evaluar que ninguno de los informes que se ha publicado por la oficina contiene, ¿verdad?, la información concerniente o a las compañías o a las personas en particular, precisamente porque hay una disposición establecida en la ley que pues limita el poder dar detalles confidenciales para no afectar el proceso de la investigación, toda vez que nosotros no podemos encauzar. Nosotros la facultad que tenemos es llevar a cabo los referidos concernientes, ya sea las entidades federales o estatales, así que eso no surge de ningún interés particular o un capricho, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, de la Oficina del Inspector General, sino que simplemente es un cumplimiento con lo que se ha establecido, que tiene su génesis también en que se pueda cumplir con salvaguardar el proceso para evitar que si surge los referidos o la determinación de ampliar un proceso de investigación, específicamente en el caso del gobierno federal, que es mucho más riguroso con sus procesos investigativos, pues salvaguardemos, ¿verdad?, la prueba que se recopila y esos expedientes para que se sustenten los casos eventualmente en caso de que se determinaran alguno de ellos o imponer acciones en el carácter administrativo o en el caso de la Departamento de Justicia estatal o federal, pues llevar a cabo ya entonces la erradicación de cargos. Así que bueno, eso es algo, es que tengo 10 minutos y tengo 4 preguntas, perdóneme que le interrumpa, porque eso es algo que podríamos discutir, eso es algo que le pusieron a la ley precisamente después que lo hizo en la ley de la Oficina del Contralor, pero realmente no en la ley, lo hizo administrativamente el ex secretario de Hacienda y ex contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña. Pero eso es materia de otra discusión y otra conversación, si usted quiere, en otro momento la tenemos. Importante con relación a este informe. Pero importante aclarárselo para que no, perfecto, no hay problema. No hay problema, lo tengo súper claro, ya está en la ley. Perfecto. Le pregunto, estas querellas que ustedes recibieron en el 2021, ¿fueron querellas escritas, anónimas? ¿Cómo llegó esta información de lo que aparentaba ser un problema de esta persona en el ejercicio de su función en el DTOP? No son planteamientos formales que llegan a la Oficina del Inspector General, y de hecho el informe reseña que posterior a los planteamientos que se reciben en la oficina también surge un referido oficial por parte de la ex secretaria del Departamento de Transportación Obras Públicas. El referido fue recibido y consta como parte del expediente investigativo. Sin embargo, cuando ya el asunto se refiere oficialmente por la ex secretaria, la Oficina del Inspector General había acogido planteamientos previos que se habían recibido ¿verdad?, de otra índole oficialmente a la oficina, y ya el proceso investigativo estaba en curso. Así que, en efecto, con el proceso que se lleva a cabo, que es la evaluación legal, eventualmente una evaluación preliminar o una investigación preliminar, como se le conoce aquí, para sustentar que los elementos del planteamiento en efecto ameritan que se inicie una investigación, ya entonces el área de querellas e investigaciones, con la evidencia preliminar recopilada, determinó abrir formalmente el proceso investigativo y entonces recopilar toda la otra información que consta como parte del legajo y del expediente investigativo. Perfecto. Cuando usted me dice la exsecretaria, ¿estamos hablando de Eileen Vélez Vega? De la exsecretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ok, que pero fue la funcionaria que estuvo desde el 2021 al 2024. Ok. ¿Cuándo fue que terminó la persona en cuestión, la secretaria auxiliar? La persona que es parte, ¿verdad?, de los hechos señalados en el informe inició funciones en el 2021 en el departamento y aproximadamente, si no me equivoco, el informe destaca que estuvo en funciones hasta el 2023. Perfecto. ¿Cómo entonces es posible, le pregunto si ustedes manejaron esta pregunta, que sea la secretaria quien haga un referido cuando ella es la que viene
obligada a cumplir precisamente con la ley que tiene que ver con la persona que tiene al lado, que es su mano derecha. Cuando inicia el proceso de recopilación de información por parte de la Oficina del Inspector General, y esto es una presunción, ¿verdad?, de mi parte, claro, esto ¿verdad?, es presumible, entendemos que entonces la secretaria probablemente adviene en conocimiento de la posible situación que se está dando por parte de la exfuncionaria y determina en el carácter, ¿verdad?, personal y como funcionaria, pues hacer el referido a la Oficina del Inspector General. Así que bajo los elementos específicos en que la secretaria tomó esa determinación, pues eso es algo que ella conocerá, pero presumimos que una vez ella pues recibe la solicitud de requerimientos de información y de datos que solicita a la Oficina del Inspector General, pues toma conocimiento, ¿verdad?, de las posibles acciones irregulares que pudo haber estado realizando la Chief of Staff del Departamento de Transportación y Obras Públicas. En términos de los fondos, ¿son propuestas federales las que obtuvo un contratista que a su vez subcontrató a la empresa de esta funcionaria? La otorgación, ¿verdad?, de contratos a esta compañía se dio a través de un vínculo de distintas propuestas RFP que fueron presentados al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras. La exfuncionaria resulta que tenía una participación como copropietaria dentro de la corporación y también era una empresa familiar. Así que en ese sentido hay una relación o un vínculo de acuerdo a lo que reseña la investigación y lo que los investigadores destacan, que había un vínculo directo entre la exfuncionaria y la corporación a la que se le adjudicaron contratos. La mayoría de estos contratos, o por lo menos los que fueron evaluados como parte de lo que pudo evidenciarse, que pudo haber algún tipo de intervención, ¿verdad? Porque esto es la prueba que se recopila. Claro. Pueden haber otros elementos que no necesariamente hay una prueba recopilada, y eso es importante destacarlo. Son contratos de recuperación que se dieron para lo que es la reparación de puentes y carreteras posterior a los eventos del huracán María. La mayor parte de estos fondos fueron fondos que fueron asignados bajo las partidas de FEMA, del gobierno federal, para poder entonces atender este proceso de recuperación posterior al evento del huracán. Inspectora, cuando usted habla de información, obviamente le pregunto, ¿fue entrevistado algún personal de la secretaria hacia abajo del DTOP para esta investigación? Sí, la Oficina del Inspector General acostumbra a realizar procesos de entrevistas, se documentan y forman parte del expediente. Muy bien. Y por último, usted hace un referido a la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Por qué no hay un referido al Departamento de Justicia? Como, ¿verdad?, la Oficina del Inspector General es parte del Grupo Interagencial Anticorrupción y, sí, ¿verdad?, mantenemos una colaboración directa con las otras entidades que también conducen procesos investigativos bajo las distintas facultades en ley que se han conferido. En esta etapa del proceso se determinó que, considerando que la funcionaria había hecho previamente una presentación a la Oficina de Ética Gubernamental, pudiera haber elementos de inicio que pudieran representar irregularidades, incumplimientos y posibles violaciones a la Ley 1 del 2012. Así que en ese sentido, para robustecer ese expediente investigativo en esta etapa, lo preliminar y lo correcto sería que la Oficina de Ética pueda pasar juicio sobre ya toda esta data que se ha recopilado con la información previa que ya la exfuncionaria había presentado ante la oficina, y eso no significa que el proceso se cierre ahí. Eso significa que entonces podría recopilarse una prueba adicional que podría dar paso a que entonces pudiera continuar algún referido adicional, ¿verdad?, en esa colaboración que debemos mantener como entidades de fiscalización. O sea que necesariamente usted no lo hace, pero a usted le parece que usted, refiriéndolo a ética puede tener obviamente un mayor descubrimiento y referirlo al Departamento de Justicia. Podría robustecer el expediente con las violaciones o las posibles violaciones que se identifican en relación a la ley de ética, y eso pues permitiría, ¿verdad?, que todo lo que es relacionado a fortalecer el expediente investigativo con lo que requiere los tribunales que se presenten como prueba por parte de las entidades que sí pueden encausar, pues, ¿verdad?, se lleven procesos más sólidos. Claro está, eso dependería, ¿verdad?, de que la Oficina de Ética pueda en efecto validar lo que son las irregularidades que la Oficina del Inspector General entiende que están contenidas
en ese expediente investigativo, y que por eso es que se hace ese referido, porque entendemos, ¿verdad?, que por parte de la funcionaria no hubo una presentación correcta o con la información completa a la Oficina de Ética Gubernamental, y que eso pudiera dar paso inclusive a otras violaciones de ley que sí están contenidas bajo la Ley 1 del 2012, que es la ley de la Oficina de Ética Gubernamental, y de ahí pues ellos también, ¿verdad?, tienen unas facultades adicionales que podrían determinar el siguiente curso de acción. Y está bien claro, porque ustedes lo plantean en el informe, que estamos hablando de una corporación que ha tenido, en el caso mío que yo lo busqué, sobre 31 millones de dólares en una administración, y con otras agencias que no son necesariamente, ustedes mencionan incluso Autoridad de Acueductos y el Departamento de Recursos Naturales. Sí, correcto. De la que surge del expediente es que esta corporación ya tenía, ¿verdad?, unos contratos con el gobierno. Sin embargo, los contratos en el DTOP surgen en el periodo en que la exfuncionaria tenía un vínculo directo como empleada de confianza con el departamento y a su vez un vínculo con la corporación. Y participada de los comités, que también es algo que llama la atención de ese informe, donde se selecciona a esos contratistas o se hace por lo menos la gestión de iniciar las propuestas en los RFP, etcétera. Es correcto, okay. Eso es parte de lo que los investigadores también afirman, que como parte de las funciones que se le habían delegado, tenía, ¿verdad?, dentro de ellas, poder hacer parte de ese comité evaluador, ser parte de ese comité evaluador de propuestas o RFP, donde se presentaban las compañías que podrían entonces ofrecer servicios para pactar contratos con el departamento y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Y está bien claro que la compañía en la que tenía interés es una subcontratista de aquella que se llevó la contratación. En instancias esta compañía ha contratado directamente y en otras ha fungido como subcontratista, correcto. Pero ¿ha contratado directamente con DTOP o Carreteras en el momento en que esta persona estaba allí? Con el gobierno de Puerto Rico. Ok, con el gobierno, sí, eso lo tengo claro. Vale, inspectora, muchas gracias. Ya nos pasamos un poquito de lo que me dieron, pero agradecida, y le pido que en otro momento podamos tener una conversación mucho más amplia, viene a nuestros estudios para hablar sobre precisamente el trabajo que ustedes están haciendo. Y sobre todo esos planteamientos, cómo llegan. La Contralora a veces es bastante específica en sus informes diciendo quién contesta, quién no contesta. Obviamente no menciona nombres, pero en términos de cómo las agencias responden. Y sobre todo la última pregunta, que no necesariamente es solamente para mí, ¿podemos tener acceso al informe completo? Primero, con la aseveración que me indica, agradezco también ese espacio porque me permite recordarle que nosotros tenemos una línea confidencial y gracias a esa línea confidencial que se pueden presentar planteamientos, nosotros podemos también llevar a cabo la gran mayoría de los procesos investigativos que se conducen en la Oficina del Inspector General, así que tenemos informa@oig.pr.gov y el 679-7979 para cualquier persona que tenga información sobre cualquier irregularidad, ¿verdad?, en la que nosotros podamos tener jurisdicción, y tenemos que salvaguardar la confidencialidad, la ley lo dispone, así que no podemos divulgar la persona que presentó el planteamiento, lo cual es un elemento pues que también genera ¿verdad?, un elemento importante para que las personas pues se sientan en la confianza de presentar la información. Y la pregunta que me hizo, perdóname, el informe completo. Bueno, pues el resumen ejecutivo, ¿verdad?, surge porque hay datos en ese informe que pueden incidir sobre las personas que se entrevistaron, sobre, ¿verdad?, las personas que formaron parte del proceso, que se deben mantener confidenciales, y esa es la razón por la que entonces se protegen esos datos y hasta que culmine la investigación, pues entonces no podrían ser revelados. Muy bien, perfecto. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Siempre a la orden, como no, gracias a usted. Bueno, escucharon a la inspectora general. Vamos por partes. Lo que yo le dije a la inspectora, no sabía el dato de que estaba en la ley, y esto es bien interesante, quizás debemos empezar por ahí, de por qué no se identifica a la persona. Y se lo dije porque conozco, en efecto, por estar demasiado tiempo en este trabajo investigando, cuando la oficina del Contralor emitía sus informes, y estamos hablando de informes, por ejemplo, la experiencia mía a partir de los años 80, siempre incluía el nombre del contratista,
todas las partes que estaban involucradas en esas transacciones que en un momento dado eran múltiples. Las que, por ejemplo, con contraloras como Ileana Colón Carlos se referían al Departamento de Justicia, a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. No había ningún problema con esos nombres y así se traían. Pero el Partido Nuevo Progresista en la administración de Pedro Rosselló González, cuando se convirtió en Contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña, eliminó esa información. Quiere decir que si a la ley de la oficina del inspector, en este caso a la inspectora, que se creó precisamente en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, le metieron esa cuña. Yo siempre he dicho que la intención de eso es definitivamente que se deje fuera lo que todo el mundo sabe que pasa cuando hay un contratista que tiene una relación con una administración gubernamental y empiezan a identificarse las irregularidades en las diferentes transacciones con fondos públicos. Súper importante, porque no estamos hablando de la chequera de Bonita Radio ni de Onda Virtual, estamos hablando de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Ponlo en la nevera. Esa píldora venenosa se la pone el Partido Nuevo Progresista en el poder en el 2018, entiendo que es la ley de la oficina de la inspectora, o el 2017, precisamente para seguir evitando que nos enteremos finalmente de lo que está ocurriendo en agencias anticorrupción, porque si se llamaran de otra manera, pero muy bien lo explicó la inspectora, son agencias anticorrupción que una tiene que hacer un trabajo, la otra tiene que hacer otro trabajo, y es importante que reconozcamos de dónde sale. Obviamente esa es la ley bajo la cual ella tiene que operar la agencia, y hasta que eso no cambie no puede divulgar lo que la ley establece que no puede divulgar. Dicho eso, importante que entendamos que lo que pasa en esta identificación de una secretaria auxiliar de administración es importante, sobre todo, y lo confirma y lo reconfirma la inspectora, lo dice en su informe, pero lo reconfirma en esta entrevista que le hemos hecho, que se sentaba en los comités de trabajo donde se escogía a los contratistas, que contrató con terceros, pero esos terceros llegaron precisamente a tener un RFP y a contratar finalmente con la agencia a través del procedimiento donde ella también se sentaba. Y que finalmente la corporación que se llama Salo Engineering, una corporación que ella y su esposo tienen desde el 2006 registrada en el Departamento de Estado, así como está todo registrado en el Departamento de Estado, y siempre me gusta traer la evidencia, estos son los documentos del Departamento de Estado que dan cuenta que esta corporación se incorporó en el departamento el 4 de octubre del 2006 y ahí están las firmas de las dos personas que presentaron esa inscripción. Es decir, Salo Engineering, que como dije, contrata con el gobierno de Puerto Rico solamente en la administración de Pedro Pierluisi por $31 millones, agencias públicas, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Departamento de Recursos Naturales y municipios, incluidos municipios del Partido Popular como el municipio de Carolina. Estamos hablando, y no me queda claro, obviamente sé que la inspectora no puede abundar mucho más, cómo es que en el 2023 esta persona sale de la agencia, pero los planteamientos a la oficina de la inspectora llegaron en el 2021. Es decir, cuando los investigadores e investigadoras de la oficina del inspector empezaron a hacer su trabajo, pasó
el 2021, el 2022 y en el 2023 que esta persona sale. Y en algún momento, cuando me imagino que le increparon, Eileen Vélez Vega, que no era una secretaria que se quedara en su escritorio. Era una secretaria que estaba constantemente poniendo fotografías de ella y de su personal en las redes sociales. De cuánta reunión tenía incluso con el gobernador. Eileen Vélez Vega subía una foto o hacía un video. Y nunca supimos qué pasaba con su secretaria auxiliar de administración. Pero ya ella le tiene que haber contestado entre el 2022 y el 2023 a la oficina del inspector precisamente los planteamientos que llegaron allí de que esta persona estaba escogiendo contratistas precisamente con el interés que tenía su corporación en esos trabajos. Eso es lo que es más crítico de todo este informe. Que llegue a la Oficina de Ética Gubernamental. No tengo nada que decir con que no sea, y esto es bien importante, que la Oficina de Ética Gubernamental va a recibir este informe, va a recibir lo que se plantea en este informe, que fueron las entrevistas a Eileen Vélez Vega, las entrevistas a saber a qué testigos de allí, de la oficina del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a saber si entrevistaron a los contratistas. Y esa misma oficina de ética gubernamental fue la que determinó precisamente en el 2025 que Eileen Vélez Vega no tenía ningún problema en trabajar con una empresa a quien le dio contrato a través de 2 agencias públicas donde presidía la Junta de Directores. Eso quiere decir que Eileen Vélez Vega posiblemente fue juzgada por la Oficina de Ética con el mismo planteamiento que posiblemente ahora le llegue de la persona que dirigió el área de administración en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Porque cuando la Oficina de Ética dijo que Eileen Vélez Vega no tiene ningún problema en sentarse en donde se sienta hoy una empresa que se conoce como Kimberly Horn. De hecho, esta foto que estoy utilizando de Eileen Vélez Vega hoy es la foto que se coloca en el portal de esa empresa, Kimberly Horn, que es una compañía con contratos de corporaciones públicas como la Autoridad de Puertos y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde ella estaba y era presidenta de la Junta. Esta imagen es la imagen que está en el portal de Kimberly Horn. ¿Y qué hizo la Oficina de Ética Gubernamental? Realmente es de la Autoridad de Carretera, de donde ella era presidenta de la Junta porque era secretaria del DTOP. La Oficina de Ética, a pesar de que le llevaron el planteamiento, se lo llevó la propia Eileen Vélez Vega, porque cuando va a contratar le dice a Ética si lo puede hacer. El 7 de febrero le emitió una carta a Eileen Vélez Vega diciendo que no existe impedimento alguno para que usted ocupe el puesto de directora estratégica de infraestructura de Kimberly Horn. La funcionaria fue vicepresidenta adjunta de Kimberly Horn. Esto es importante. Justo antes de ser secretaria del DTOP. O sea, es la puerta giratoria. Ella lo fue. Y como lo fue, se fue para el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Allí le dio contratos a Kimberly Horn, siendo presidenta de la Junta de Carretera
y de Autoridad de Puertos. O sea, le dieron contratos a esas dos agencias cuyas juntas ella presidía. Y cuando se va del gobierno de Puerto Rico, después que hizo política, vuelve para Kimberly Horn. Es solamente para que tengamos el contexto claro. No sé lo que va a hacer la Oficina de Ética. Esperaremos qué va a hacer. Yo creo que de lo escandaloso que tiene este informe que deja la Oficina de la Inspectora, es una saber que siempre ocurre exactamente lo mismo. Nadie sabe nada. Nadie sabe cómo fue que llegó Cristina Lee Salib López a ser la secretaria auxiliar de administración y chief of staff en el DTOP, que es una contribuyente activa del Partido Nuevo Progresista y le dio $200 al ex senador José Aponte Dalmau. Pero ustedes ven las cantidades que le da entre el 2022 y el 2024 al comité de Pedro Pierluisi. Aparentemente no es de la facción de Jennifer González Colón. Y sobre todo que nosotros sabemos que en este momento y en la administración de Pedro Pierluisi, donde se le dieron esa cantidad de millones de dólares a la corporación de Cristina Lee Salib López y su esposo Félix Torres López, funcionaba de esta manera, como todas las agencias públicas. Era secretaria Eileen Vélez Vega cuando Héctor Joaquín Sánchez fue subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y en medio del recogido de dinero para la campaña de Pedro Pierluisi, se sentó con otros empleados, Héctor Joaquín Sánchez, subsecretario del departamento, a contar dinero. Y yo quiero que ustedes sepan, y es una información que tengo exclusivamente por una declaración que me hizo la Oficina de Ética, porque no me entregó el documento, estamos pidiéndolo formalmente. Lo exoneró de cualquier responsabilidad porque no va a emitir querella, porque es que hay incongruencias en la prueba y no se puede emitir querella contra Héctor Joaquín Sánchez. Sí, la persona que lo hizo en el Departamento de Educación, que lo hizo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, pero la Oficina de Ética Gubernamental dice que no puede emitir querella. Eso para terminar y redondear el referido de la Oficina de la Inspectora. ¿Qué va a pasar? Ella lo dijo, ellos se supone que tienen otros elementos en la ley para indagar e investigar y profundizar, pero vamos a ver con qué sale Ética, que estamos en el 2025. Las elecciones son en el 2028. Esperemos ese informe en noviembre, después de las elecciones del 2028. Ponlo en la nevera. Ojalá me equivoque y hagan el trabajo que tienen que hacer, porque estamos hablando de una funcionaria que se sentó en una función pública a tomar decisiones que le afectaron positivamente a ella y a la corporación que preside con su esposo, con todos los contratos que tenía en gobierno. Y Eileen Vélez Vega va a decir que nunca supo que tenía esa corporación. Y va a decir que los 13 millones de dólares que tienen contratos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, esa empresa Salo Engineering de Cristina Salib López y su esposo, no me dio ninguna intervención con su amiga Doriel Pagán Crespo. Interesante. Esas son todas las preguntas que yo tendría. Vamos a ver quién las contesta, si las contestan en algún momento. A esta hora voy a llamar para mi segundo tema de esta mañana a la compañera Cintia López Cabán, que trajo una información bien interesante el martes de cómo la prioridad de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero, es comprarse una camioneta guagua de $73,000 porque al gobierno de Puerto Rico no le cobran los arbitrios, pero que por ahí debe estar como en $115,000.
para ella y para 8 empleados que ella monta con ella. Perdón, 7. Porque yo me imagino que si hay un chofer y ella se monta al lado o se monta atrás, los otros 7 van alrededor de ella. Dice ella. Yo quiero hablar con Cintia López Cabán sobre ese asunto. Antes de eso, voy a saludarlos a ustedes, aunque sea brevemente, porque la verdad que los tengo abandonados, pero es porque realmente esta información yo creo que era súper importante traerla. Lo que nos iba a decir la inspectora. Por ahí llegó todo el mundo, Florence, Carmelo, todo el mundo está por ahí. Recuerden que siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo. Tony Rodríguez, Vivian López Pérez, está Tito Crespo, José Torres, Mildred Lozada, todo el mundo, Magdi Cabán, anda, llegaron hasta las amigas de Carolina del Norte, Edgar García, Carmen Negrón. También está por ahí Ilka, todo el mundo, gracias. La Peque Martínez, que tumbe, Ave María, como le dijo, ¿se recuerdan? Como le dijo precisamente el ilustre Manuel Sidre, exdirector de Desarrollo Económico, secretario de Desarrollo Económico de la Administración Pierluisi. Vamos a llamar a Cintia López Cabán y hablar sobre este asunto de una camioneta Tahoe para la Procuradora de las Mujeres. Saludos, Cintia López Cabán, y bienvenida a Bonita Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Carmen? Pues estoy muy bien y quiero que nos digas brevemente, y yo tengo algunas preguntas sobre el asunto de esta compra a través de la Administración de Servicios Generales, sobre todo sorprendida por lo que dice la Procuradora. Me parece de un tanto cínica esa contestación de cuando obviamente ustedes los confrontan, tú la confrontas con el hecho de esta compra de una camioneta Tahoe. ¿Te parece que es para 9 personas según ella, o te parece que esto es una camioneta que va a usar la Procuradora con un chofer? Bueno, la información que a nosotros nos llegó es que el vehículo es para ella. Así que partíamos de la premisa, y si tú ves las expresiones de las oficiales de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, no lo niegan, solamente plantean que el vehículo lo usaría ella y lo utilizarían otras personas. O sea que, así que esto es un vehículo para ella, y si yo mal no recuerdo, la Procuradora la Oficina de la Procuradora tiene un chofer. ¿Confirmaste si tiene chofer? La información que nos dieron es un personal de la agencia, y supuestamente todo eso se hace para agilizar el trabajo de los funcionarios públicos que cuando van y se desplazan de una cita a otra necesitan tiempo y supuestamente trabajan mientras están en el vehículo. Sigue siendo un vehículo oficial asignado a ella. Claro. Yo no conozco ningún jefe de agencia que guíe su propia camioneta, sería la primera. Exacto, eso yo conozco algunos que, en otras administraciones, perdón, no estoy hablando de esta. Bueno, algunos sí, y de hecho nosotros planteamos, cuando yo presenté la investigación en Cuarto Poder, hablamos de que, por ejemplo, Alejandro García Padilla utilizaba vehículos reposeídos, pero tú sabes que el uso y costumbre en Puerto Rico es que un jefe de agencia tiene una persona que lo lleva a los diferentes lugares que va. Suele ser un hombre quien es el chofer de ese jefe o jefa de agencia. En términos de, esta es la oficina de la Procuradora, ¿nunca pudiste hablar con ella? Pregunto. No, nosotros yo pedí las dos, pedí una reacción oficial y también planteé la posibilidad de que nos acompañara en el programa. Un poco la preocupación que surgía de la denuncia era, uno,
que el gobierno compra este vehículo alrededor de los $74,000, pero tú sabes que el gobierno cuando compra tiene unos beneficios, así que el vehículo tiene un precio mayor. Claro. Y lo otro, que la compra se daba precisamente en el contexto donde había salido un informe de la Fundación de las Mujeres donde hablaba cómo las organizaciones sin fines de lucro estaban teniendo problemas precisamente para darle servicios a las mujeres, a las niñas y las personas trans. Estábamos hablando que como un 60-61% estaba enfrentando problemas de presupuesto. Hay organizaciones sin fines de lucro cerrando temporariamente y recortando los servicios que ofrecen. En ese contexto se da esta compra de un vehículo de casi $80,000, que cuando lo miras también es casi el salario de 2 maestros o maestras, y tú sabes que en Puerto Rico el salario promedio está como en los $36,000, para que la gente tenga una idea. Esto no fue abordado por la procuradora, no te dijo nada sobre el asunto de cómo están teniendo problemas las organizaciones a quien ellos le dan fondos para que la prioridad sea comprarse un vehículo de esta cantidad. En las declaraciones, solamente uno nos agradecieron el interés que teníamos en obtener información. Explicaron que el vehículo lo iba a usar la procuradora y lo podrían utilizar otras procuradoras auxiliares y otro personal esencial, porque esto es un vehículo oficial. Y lo otro que nos dijeron, yo quería saber qué había pasado con el otro vehículo. El otro vehículo es del 2020, solamente tenía 5 años y seguirá formando parte de la flota oficial de la oficina de la procuradora mientras tenga su vida útil lo permita. ¿Tienes Eso es todo. ¿Tienes idea de qué clase de vehículo es el otro? No nos dieron información y yo había pedido más información. Disculpa que suene como redundante, pero no sé si estás clara que a nosotros acá en Jaguar Media no nos dan información, así que no. Pues bienvenida al club, bienvenida al club, a nosotros tampoco. Así que la contestación a tu pregunta es no. ¿Cuál es el vehículo anterior? No, yo indagué porque tiene que haber en algún lado un inventario de todos los vehículos que están asignados a las agencias, pero esa información no la tengo, así que no te puedo responder. Yo recuerdo haber visto a Lacey Boria en una guagua similar, en una camioneta similar. No lo dudo porque después de la camioneta blindada, que es básicamente una Tahoe también, parece que en la administración de Rosselló, Pedro Pierluisi, hasta el momento, las 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista parece que prefieren ese tipo de vehículo. Pregunta, hay un asunto también relacionado con el secretario del Departamento de Agricultura. Estamos hablando de un secretario de Agricultura que hay información que Ética está investigando con relación a que los vehículos oficiales, las personas que los tienen asignados, están utilizándolos a nivel personal, o es él mismo en su carácter oficial personal. La información que nosotros obtuvimos por 2 fuentes independientes era que era personal asociado o cercano al secretario. Esa es la información inicial que nos dieron. Cuando fuimos a la oficina, porque las fuentes nos dicen y nos dieron un número de requerimiento de información donde se estaba pidiendo información de la persona que guía el vehículo oficial del secretario de Agricultura, Josué Rivera. Habían pedido información de la bitácora de viajes y la información también del monitoreo del GPS. La Oficina de Ética Gubernamental, tú sabes que ahora no niegan ni confirman nada. El secretario, las expresiones oficiales, da como una contestación un poco genérica, donde yo interpreto que reconoce que han habido requerimientos de información, pero por la ley de ética, amparado en la confidencialidad, nadie ofrece información. En las declaraciones que nos da el secretario, él aclara que no está siendo investigado él, que no hay nada abierto dirigido a él, y también plantea que la flota de vehículos de la agencia tiene GPS. Nosotros habíamos recibido información de que hay por lo menos
7 vehículos en el gobierno de Puerto Rico que no tienen GPS, y teníamos una pregunta si entre esos 7 podría estar alguno de los vehículos asignados a agricultura, pero tampoco tuvimos una contestación, aunque inicialmente una fuente nos había dicho que parecía que alguno de los vehículos de agricultura no tenían el GPS, pero se convierte en una conversación un tanto técnica, Sí, porque una cosa claro. es el vehículo oficial asignado a él, otra pues son los vehículos de la flota de la agencia, y como tú sabes, en la administración pasada, precisamente eso fue un tema Claro. que está investigando la Oficina de Ética, que es el uso a nivel personal de los vehículos de la agencia. Pero ahí se Ujú. incluye al secretario. Exacto, en ese momento Sí. las alegaciones que hay, creo que hay 4 o 5 querellas pendientes, es que había varios funcionarios, tanto de agricultura y de la autoridad de tierras, que viven fuera, no son de San Juan, viven en, creo que era Quebradillas, el área de No, Aguadilla. Salinas. Salinas. Es que todos viven en diferentes áreas, Sí. porque son como 4 o 5 Sí, bueno, funcionarios. el secretario y el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras viven en Salinas. Y Exacto, él aparentemente vive en son 2 de... Salinas, pero había otros vehículos, te digo ahora mismo, porque había una persona que vivía en Caguas, una de las personas que está siendo Exactamente. identificada, había otra persona que vivía en Quebradillas, otro que vivía en Peñuelas, y un poco lo que estaba pasando es que son vehículos oficiales, ya sea de agricultura o la autoridad de tierras. Estas personas los utilizaban para ir y venir de su casa al trabajo. En el caso, por ejemplo, del exsecretario, él dejaba el vehículo entonces en el cuartel de la Policía Municipal. De Salinas, exactamente. Descansaba, exacto. Y eso está ahí. Tengo una última pregunta y tiene que ver con estas manifestaciones que te enviaron por escrito de la oficina de la Procuradora. ¿Cómo tú interpretas el planteamiento de la oficina de la Procuradora en estas manifestaciones, en estas declaraciones? ¿Agradece su interés? ¿Aló? Sí, te estoy intentando. En términos generales, yo pienso que como la pregunta de nosotros surge también en un contexto donde la agencia está siendo cuestionada por su manejo de un caso de violencia de género. Yo creo que el tono que estaban buscando era un tono como amable, precisamente por toda la controversia pública que ha habido con la secretaria y sus expresiones cuando, por ejemplo, Procuradora. le envían. Exacto, cuando la Procuradora le envía, por ejemplo, la carta a Juan Costa de Noticiel exigiendo una excusa por la pregunta que le había hecho a la gobernadora. Así que creo que como que querían mantener un tono cordial. Prefiero interpretarlo de esa manera. Muy bien. Gracias, Cintia, gracias por la información, y estaremos pendientes a ver si hay algo más de qué otro se quiere montar en una guagua de $74,000. Gracias. Vale, que tengan un buen día. Yo, este asunto de la camioneta de la Procuradora de las Mujeres, y ahora vamos a hablar un poco de la Procuradora, sobre todo por lo que le ha pedido Joan Rodríguez Bebe en ese contexto del caso de agresión en contra de ella, pero que ella lo que quiere saber es quién dio la información sobre las alegaciones de violencia que no ha desmentido Joan Rodríguez Bebe, que recibe de parte de su compañero Carlos Mercader. Es precisamente donde estamos con relación al uso de fondos públicos. Fíjense que estamos hablando, en el caso del DTOP, que incide con la Autoridad de Carretera, de una funcionaria llegada al Partido Nuevo Progresista, donante del Partido Nuevo Progresista, mano derecha de la persona de más confianza del gobierno de Pedro Pierluisi, que se atrevió y que participó de la primaria y fue a un programa de entretenimiento con otros jefes de agencia a decir que ellos apoyaban a Pedro Pierluisi en contra de las palabras de Jennifer González en medio de la primaria. Estamos hablando de activistas del Partido Nuevo Progresista como secretarios de agencia, en este caso la Procuradora. Que la Procuradora ha hecho todo lo posible, siempre,
por mantener esa mirada y esa posición de hacer lo que la fortaleza le diga. Ya vimos que fue una activista importante de la campaña, la voz de los anuncios de Jennifer González. Y en este caso, llegan al servicio público a montarse en una guagua de $75,000 porque el gobierno la paga. Porque si la pagamos usted y yo, que de hecho esos 75,000 son producto de la chequera del pueblo, la pagamos usted y yo. Precisamente llegan a eso. No a darle $75,000 a una organización que los necesita porque está teniendo problemas con todo lo que está ocurriendo con las organizaciones sin fines de lucro y los fondos, sobre todo federales, que sabemos que se los están cortando porque son propuestas de trabajo que incluyen la diversidad. Y el gobierno republicano de Donald Trump y el de Jennifer González en Puerto Rico no va a manejar el asunto de la inclusividad y la diversidad. No, vinieron a montarse en una guagua carísima. Ese es el problema que tiene todo esto. Cuando las necesidades están por otro lado. Exactamente lo mismo que pasa con la que se sienta a decidir que le va a dar un contrato a fulano o a mengano y va a tener un subcontrato con fulano o mengano para seguir arañando de los fondos públicos. Ahí es donde estamos. Alguien que conteste en el gobierno de Puerto Rico, no creo, no contestan, así como no le contestan a los colegas periodistas que trabajan en las producciones de Jay Fonseca, tampoco le contestan al periodismo independiente de Bonita Radio, y sabemos que muchos hacen igual con otros medios independientes, pero ¿qué hacen? Si se enteran que hay una investigación que viene precisamente a matarle el discurso y la narrativa de que ellos son bien buenos como gobierno, se la madrugan como le hicieron el CPI, la gobernadora el pasado lunes. Eso pique y se extiende y viene por ahí. Último tema. El asunto de Joan Rodríguez Bebe, que ayer emitió una carta a la oficina de la procuradora diciendo que entre las cosas que dice que son bastante enredadas en un discurso, yo estoy clarísima que esto lo tiene que haber hecho Jaime Sanabria, el padre de sus hijos, que no importa lo que aparentemente para ella, no importa las alegaciones de violencia, lo que le importa es saber quién fue a la oficina de la procuradora y le envió o le entregó una carta que constituye y trae las alegaciones de violencia de parte de Carlos Mercader contra ella. Yo creo que Joan Rodríguez Bebe está estirando este asunto desde donde mismo lo quiere estirar la gobernadora Jennifer González Colón, tratando de establecer la ventaja que supone tener el poder en el caso de la oficina de la procuradora y elevar la defensa de cualquier víctima, cuando sabemos que si llega a ser un agresor que no le conviene al Partido Nuevo Progresista sacarlo porque es una figura importante alrededor de ese partido, no investigan, como ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Y Joan Rodríguez Bebe está haciendo exactamente lo mismo sin querer entrar a establecer y sin querer confirmar precisamente lo que pasó en esos días. El problema es que cada vez que tiene una intervención confirma que lo que se está diciendo en esa carta es cierto. Que hubo maltrato o por lo menos incidentes, si no se convirtieron en un patrón, no lo sabemos todavía. Pero incidentes de violencia en esa pareja. Porque, como siempre he dicho, lo más importante para mí que ha dejado dicho Joan Rodríguez Bebe en toda esta controversia, las pocas veces que ha salido, es precisamente que emitir un comentario en las redes diciendo que perdona y que el perdón no significa que no pasó.
El perdón significa que quiere seguir viviendo a futuro con tranquilidad. Vamos a dejarlo ahí. ¿En qué va a parar esto? No sabemos. Así es que yo me voy, porque Rodrigo Otero Goico viene por ahí. Ya llevo por lo menos 1 hora y 10 minutos hablando. Voy a terminarlo con 2 cosas. Hablando de política partidista. Fíjense el comentario, publicación en su muro de Facebook de Keren Riquelme, que es nada más y nada menos que la directora de la Oficina de Comunidades Especiales. Hoy en una transmisión con el protagonista del entretenimiento, Rubén Sánchez, y los líderes políticos del área, incluido el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, el senador Héctor Joaquín Sánchez, el alcalde anfitrión, Jerry Márquez, el alcalde de Fajardo, Joe Meléndez, y el alcalde de Vieques, Junito Corsino. ¡Qué interesante! El único popular, Jerry Márquez. Todos los demás, liderato político del Partido Nuevo Progresista. Esta es la que dirige Comunidades Especiales. Ustedes ya saben a lo que van a Comunidades Especiales. La que tenía un contrato que empezó en agosto, pero le consiguieron más chavitos como directora de la Oficina de Comunidades Especiales y se fue para Comunidades Especiales, pero tenía un contrato con Tomás Rivera Chatz por $60,000. Importante. Ese es el gobierno del Partido Nuevo Progresista, que cuando gobierna, ustedes le ponen lo demás. Nos fuimos, pero los voy a dejar con esta imagen espectacular que anuncia una actividad que aparentemente no. Va a haber el domingo una marcha por la independencia en el área del Capitolio, pero yo me quedo con la imagen. Disfrútenla y escuchen. Nos vemos. Esta tarde no vengo. Esta tarde tengo un compromiso, tengo un asunto médico que atender, así es que no vengo esta tarde, pero mañana a las 8, ahí estamos al pie del cañón. A una semana de irme de vacaciones. No se olviden, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre que le vayan a poner o al cheque o al giro postal, aquellos que nos envían desde la diáspora y de otras partes de Puerto Rico, cheques o giros postales, hagan la asignación completa. Fundación Periodismo Siglo XXI, por favor. Porque nos amenaza la Junta, el banco, la cooperativa, que no los depositan si no está completo. Fundación Periodismo Siglo XXI. El 21 lo pueden abreviar 21 en arábigo o en el número romano. Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil. Nos fuimos. Buen provecho y que descansen, que la pasen muy bien lo que queda de día. Y no se olviden que mañana a las 8 estamos y ya mismo a las 12, Rodrigo Otero Goico en su almuerzo deportivo. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Co, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento,
esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes